Ujú. Ahora que llegué a la casa, pasó la imagen a la computadora para verla mejor y se me olvidó. Llegué, me recosté un ratito. De hecho, lo tengo marcada como no leído, precisamente para que no se me olvide. Abrir la computadora para verlo mejor. No, está bien, en líneas generales está bien. He escrito un poquito, pero pues, esto pasó a mí una vez en un examen cuando estaba estudiando, que escribiste mucho, diste muchas vueltas, pero no, está bien. Entonces tengo que escribir menos. O sea, capaz No, solo. no necesariamente, ¿no? O sea, había cosas que uno podía resumir ahí, pero en líneas generales está bien, ¿no? Ok, entonces puedo hacer el ejercicio del examen parecido a eso. Así. Sí. Gracias, profe. Disculpa que no te respondí más antes. No, tranqui, sabía que estaba en la universidad. Ya está por ahí el que graba, el que está grabando, no se ha unido. Creo que no se ha unido, sí se unió. Ya está grabando. Ah, bueno. Gracias, man. Vamos entonces a comenzar. Les pasé dos presentaciones, la que tengo como clase número 5 y una parte de la clase 6, a ver si me da tiempo. Si no, la otra para la del jueves, el martes no nos vemos. Ok.
esta clase que tiene que ver con específicamente con lo que es semejanza, proporcionalidad y semejanza, una otra tarea. Proporcionalidad, semejanza de triángulo, y estamos con circunferencia. Terminamos la parte de semejanza, perfecto. La de circunferencia, que también la tengo a la continuación en otra guía, ya sería para la próxima clase si no nos da tiempo hoy. Yo creo que sí. Al principio es pura teoría y ya por ahí las últimas presentaciones, ahí hay unos ejercicios resueltos. Está de nuevo lo que es un teorema, lo que es un principio, lo que es un corolario, lo que son criterios. Lo mismo que teníamos por allá en la primera. Recuerden que un axioma es algo que asumimos como hecho, ¿no? La existencia del punto, la recta, el plano. El teorema son proposiciones que parten de ahí de los axiomas. Okay. Vamos a empezar con proporcionalidad. Empezamos para hablar de proporcionalidad, tenemos que hablar de razones. Se utilizan para comparar cantidades por medio de la división. La razón de dos cantidades es la primera dividida entre la segunda. Una razón es un número abstracto, es decir, un número sin unidad de medida. Y su valor se le llama constante K o constante de proporcionalidad o razón simplemente. Ejemplo, la razón de 10 metros a 5 metros es dividir 10 entre 5 y el resultado es igual a 2. Entonces, también se lee 10 es a 5 a razón de 2. Se suele leer esto, ¿no? 10 a 5 a razón de 2. 10 metros. Y lo que sí es interesante es que las dos cantidades deben estar en la misma unidad de medida. Metros, kilómetros, centímetros, kilos, lo que sea, deben de estar en la misma medida, ¿no? Algo así como lo que aprendimos por ahí en el bachillerato, que metro se cancela con metro y esto queda en una constante, un escalar, un número sin unidad. Es la razón entre esos dos números. Se puede expresar de la siguiente manera, por medio del signo dos puntitos, como 3 a 4, si se usa A como en 3 a 4. Es decir, 3 es a 4 o 3 a 4. Como una fracción común, igual que 3 sobre 4. Como número decimal, 0,75. Y como porcentaje, 75%. Las cantidades en una razón deben tener la misma unidad. Tener la misma unidad y la razón no tiene unidad. Eso es lo que es la razón, lo que se conoce en matemáticas como razón. Razón de dos segmentos. Es el cociente de la medida de dos segmentos. Es importante que ambas medidas se encuentren en la misma unidad, ya que esta razón es adimensional. El segmento AB mide 16 centímetros, el segmento CD mide 8 centímetros, entonces decimos que el segmento AB es al segmento CD a razón de 16 a 8 igual a 2. Observen que aquí no se está utilizando la expresión medida, pero como está en una expresión, un cociente,
se asume que es la medida del segmento. Recuerden que les insistía mucho que hay que colocar M, pero en algunos momentos ya uno sabe que está trabajando con la medida del segmento y no con el segmento, con la definición. Aquí la medida del segmento AB es a la medida del segmento CD, como 16 a 8, que es la razón es 2. Esa es la razón entre dos segmentos, sigue siendo la misma definición que teníamos anteriormente, de razón en forma general, pero estamos llevando a segmentos. Luego hablamos de lo que son las proporciones. Una proporción es una igualdad de dos razones, así A es a B o A a B es igual, eso le A es a B como C es a D, se suele leer así esto que está acá. Entonces se suele leer A es a B como C es a D. Esa igualdad uno la lee como C es a D, o simplemente A sobre B igual a C sobre D. Porque como estamos hablando de razones, eso quiere decir que esas unidades, esas razones son proporcionales. Aquí dice como se lee. Se lea A es a B, fíjate, que utilizan el es, A es a B como C es a D. Los términos A y D se llaman extremos, A y D se llaman extremos, y B y C se llaman medios. Acuérdense que si yo agarro este C sobre D y lo paso para acá a dividir, quedaría A ahí arriba y D acá abajo al final, pues se llaman extremos, y B y C se llaman medios. Pero sin necesidad de hacerlo, decimos así, los extremos A y D y los medios B y C. Entonces, son conceptos que tenemos ahí, que al momento se puede hacer referencia a ellos y ya sabemos de qué me están hablando. Aquí tenemos un ejemplo, 2 es a 5 como 4 es a 10. 2 sobre 5 es igual a 4 sobre 10. Esto es una proporción. ¿Sí? Proporción son dos razones, la igualdad de dos razones. De dos, pueden ser de dos o más razones. ¿Sí? Propiedades de la proporción. Las propiedades que se enuncian a continuación son válidas para las longitudes de segmento. Vamos a leerlo como están diciendo ya. A es a B como C es a D, entonces A por D es igual a B por C. A por D es igual a B por C. A es a B como C es a D, entonces B es a C, perdón, B es a A como D es a C. O sea, estamos invirtiendo las longitudes, ¿no? Si invierto de este lado, puedo invertir de este lado. La tercera dice A es a B como C es a D, entonces A es a C como B a D. O sea, yo puedo intercambiar los medios. También puedo intercambiar los extremos. Y la razón es sencilla, porque la propiedad número 2, ¿okay? Puedo invertir y entonces intercambio los medios que pasan a ser, los extremos que pasan a ser medios. Pues simplemente yo puedo intercambiar los medios o puedo intercambiar los extremos. Yo puedo escribir aquí que entonces que D es a B como C es a A. También pueden ser. Y todo esto podemos hacer. Esto es de simples despejes, o sea, pasa de dividir a multiplicar, de multiplicar a dividir. Podemos hacerlo, por eso pudiéramos llegar a la demostración de eso. Tomando en consideración que como estamos hablando de proporcionales o razones, todas esas medidas son distintas de cero, entonces no hay ningún problema. Una condición que se cumple. No está dicho por ningún lado, pero es el razonamiento lógico. Luego tenemos la propiedad número 4, ¿okay? Que me dice que si A es a B como C es a D, entonces A más B o menos D es a B como C más menos D es a D.
Yo puedo sumar, restar los denominadores de cada una de las razones y siguen siendo proporcionales. Siguen siendo proporcionales. Eso también se puede mostrar. Eso es como si estuviera sumando o restando 1 a ambos lados, ¿no?, de la ecuación o de la igualdad. Eso se puede demostrar por simplemente proporcionalidad. Y recuerden que en una fracción, cuando en el numerador hay una suma, el denominador divide a cada uno de los términos. Aquí quedaría A sobre B y aquí quedaría B sobre B, quedaría 1. Igual de este lado C sobre D, y aquí quedaría D sobre D, que es 1. Entonces aquí lo que me están diciendo es que puedes sumar o restar a ambos lados 1 y por ahí se demuestra que esta proposición o esta propiedad en verdad es cierta. Entonces, fíjense, tomen en consideración que si yo tengo, en este caso de acá más adelante la vamos a ver, si tengo varias proporciones, varias razones que son proporcionales, ¿sí?, A es a B, como C es a D, como E es a F, como G es a H, tengo varias, yo puedo prolongar esa suma también para todo, ¿no? Igual aquí tenemos otra, si A es a B como C es a D y A es a B como C es a D', ampliarlo, ahorita tenemos ahorita que yo, pero aquí está hablando de otro número, de otra expresión, otro segmento, otra medida. A es a B como C a D y A es a B como C a D', si es el mismo, entonces D y D' están hablando que son iguales. Son iguales. D y D' son iguales. Esto en cuestiones de triángulos y segmentos, proporcionalidad, a pesar de que no tengamos las medidas, si se cumplen estas condiciones, sabemos que esos segmentos van a ser iguales, aunque no tengamos las medidas exactas. Y ya sabemos que son proporcionales. Entonces, recuerda que esto es teoría que vamos a utilizar, así como cuando hicimos lo de congruencia, que vimos un poco de teoría que después la estamos utilizando en la resolución de ejercicios de congruencia. Y tenemos A es a B como C es a D, entonces A más C es A más o menos C es a B más o menos D como A es a B. Esas son. Esto también se puede, si yo tengo varios, más adelante creo que está el uso de ellas. Si yo tengo varias, tengo 4 o 5 razones que son proporcionales, yo puedo sumar todos los numeradores y puedo sumar todos los denominadores y ese cociente o esa razón sigue siendo proporcional a cualquiera de ellas. Adelante está bien. Estas son, repito, propiedades que podemos utilizar en los razonamientos, en buscar el camino o la solución de algunos problemas. Cuarta proporcional, se llama cuarta proporcional de 3 cantidades A, B y C a un valor X que cumple con la condición que A es a B como C es a X. Esta sería la cuarta proporcionalidad. La tercera proporcional, ¿okay?, se llama tercera proporcional a 2 cantidades A y B a un valor X que cumple con la condición que A es a B como B es a X. A es a B como B es a X. Y luego tenemos la media proporcional, que se llama media proporcional a 2 cantidades A y B a un valor X que cumple con A es a X como X es a B. Media proporcional, tercera proporcional, cuarta proporcional. A veces está como eso como una incógnita y nos sirve para conseguir
porque esto van a ser probablemente números, entonces yo puedo ir despejando y conseguir el valor de X si se necesita. Serie de razones iguales. Serie de razones iguales. Dada una serie de razones iguales, A es a B, perdón, A es a prima, como B es a B prima, como C es a C prima, como D es a D prima, bueno, como lo decía yo puedo tener varias razones, todas proporcionales, que cumple que la suma de todos los numeradores es a la suma de todos los denominadores, como cualquier numerador es a su denominador, o sea, sigue siendo proporcional a todas ellas. La suma de todas ellas sigue siendo proporcional. Puede ser de todas ellas, o incluso de las tres primeras, las dos primeras, y entre eso es lo importante. Suma. Esto es importante también tenerlo porque nos va a dar pie para algo que podemos utilizar. Recuerden que la suma, bueno, eso lo vamos a definir más adelante, pero si no, creo que sí está definido cuando vimos cuadrilátero que la suma, perdón, polígono, que la suma de todos los lados del polígono se le conoce como el perímetro, ¿no? Entonces, en el caso de los triángulos, la suma de un cuadrado, la suma de todos sus lados es el perímetro del triángulo, el perímetro del cuadrado. Entonces, si yo tengo dos triángulos que son proporcionales, que son congruentes, perdón, semejantes, significa que los lados son proporcionales, por lo tanto, el perímetro también van a ser proporcionales. Eso lo vemos más adelante. Esto está basado en esta característica de esta propiedad, que es una ampliación de la propiedad que está aquí enumerada como 5. Creo que por ahí va, ¿no? Seguimos con proporcionalidad. Segmentos proporcionales, si a los segmentos A y B se corresponden los segmentos A' y B'. Recuerden que cuando hablamos de segmentos y mencionamos como una letra minúscula, estamos hablando ya específicamente de lo que mide el segmento. O sea que, por ejemplo, el segmento AB, 24, me está diciendo que es el valor de lo que mide el segmento. Podemos llamar esto A, B, C, minúscula. La letra minúscula, la letra mayúscula siempre representan puntos, a menos que me digan lo contrario, y las letras minúsculas en este caso me están representando la medida del segmento. Puedo ver, si los segmentos A y B' le corresponden los segmentos A' y B', de tal forma que A es a B como A' es a B'. Entonces son proporcionales. La proporcionalidad es la igualdad de dos razones. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Aquí entra esta segmento de prima corresponde. Le corresponde. Es decir, A es el numerador de la razón, A' es el numerador de la otra razón. B es el denominador, B' es el denominador. Eso es lo que significa le corresponde. Entonces, A corresponde a A', B corresponde a B. No me están diciendo que son iguales, sino que corresponden. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. A es a B, perdón, AD es a CD a razón de 2. Por la razón, ya tengo aquí
F mide 4, GH mide 2, entonces EF es a GH 4 entre 2, también a razón de 2. Tiene una razón, significa que esos segmentos son proporcionales, ¿ok? Y AB corresponde a EF y CD corresponde a GH. Que AB es el numerador, EF es el numerador, CD es el denominador, GH es el denominador. De la correspondencia entre las proporciones. Eso es lo interesante de aquí, de esta proporcionalidad, observar aquí de nuevo, es la correspondencia. AB es AF. Que lo interrumpa, tengo una duda. Eso que usted está explicando allí, por ejemplo, tengo el segmento AB. A' es el 24. No necesariamente, puede ser A, puede ser C, puede ser X. Lo interesante es la posición que está, la posición que está ocupando por ejemplo, en la razón. Sustituyendo en la formulita que están arriba, las que ustedes acaban de explicar, AB es el numerador y AB CD es el denominador. es el denominador. Por lo tanto, el de abajo sería que EF es el numerador y GH es el denominador. Eso Así es se hace. así es lo que hacemos. Si la razón es igual, la correspondencia es numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Y a qué usted se refiere cuando la razón es igual? Aquí, que yo, en este caso, el cociente me dio lo mismo. O sea que si yo saco la primera razón, me da ese número 2 y la segunda razón me da 2, quiere decir que son iguales. Son proporcionales. Son proporcionales ya. Pero recuerden que son proporcionales con la razón es la misma. Ok, muchas gracias. Aquí está como un ejemplo. Vamos a hacerlo más abstracto. No tengo las medidas, pero me dicen que son proporcionales y me dicen que A es a B, AD es a CD, como EF es a GH. Se mantiene la misma correspondencia. Me están diciendo que son proporcionales, no estoy viendo los números, entonces ya yo sé que AB corresponde con EF y CD corresponde con GH. Aquí me lo están dando como un ejemplo con números, con medidas, para que observemos, ¿no? Pero en forma abstracta, si a mí me dicen que estos son proporcionales, yo simplemente ya yo veo la correspondencia. Y al contrario es cuando más lo podemos utilizar. Ya yo sé que un segmento corresponde a este otro, entonces esos pueden estar con un numerador y este otro segmento corresponde con el otro, eso van a estar con denominador, o al contrario, por las propiedades que vimos anteriormente, que pueden estar, se pueden invertir ambos, ¿no? En vez de colocarlo en el numerador, yo puedo colocarlo en el denominador, o sea, yo puedo colocar aquí en vez de AB sobre CD, puedo colocar CD sobre AB, va a cambiar la razón, va a dar es un medio. Entonces, si yo invierto aquí, también la razón va a dar un medio. Entonces, también son proporcionales a razón de un medio. ¿Sí? Pero siguen siendo, los segmentos siguen siendo correspondientes, porque este pasaría a ser el denominador y aquí este tendría que pasar a ser el denominador. No sé si lo estoy explicando. Vamos a ver si lo observamos. No abrí ningún archivo por aquí, pero vamos a ver. Voy a lograr. ¿Okay? Me dicen que AB es a CD como EF es a GH. Entonces, lo que es interesante de lo que estamos viendo en esa definición, aquí es AB le corresponde EF. Eso es interesante. Y CD le corresponde PH.
O sea, que sería numerador con numerador y denominador con denominador. Exactamente, numerador con numerador y denominador con denominador. Eso es todo. Ok. O sea, es un concepto más abstracto de lo que está allá. ¿Ok? Porque allá me lo están dando numéricamente, no se ve la abstracción del concepto. Allá en el que está en la lámina está dando con números y aquí solamente Aquí en forma vamos a abstracta. decir las variables, pues las constantes allí. Vamos a observarlo al revés. ¿Ok? Vamos a escribir aquí ahora con minúsculas. A es a B. Vamos a decir A minúscula. Vamos a ver si logro que se mantenga. A le corresponde X. Y B le corresponde Y. Y son proporcionales. Hay proporcionalidad, hay proporcionalidad. No me están dando en qué sentido, sino que me dicen eso. Bueno, entonces podemos decir que A es a B como X es a Y. Por las propiedades también, o también, vamos a escribir o también, A, B es a como Y es a X. Si corresponden, los correspondientes tienen que estar en el numerador los dos o en el denominador los dos. Entonces, eso es lo interesante de este concepto, ¿no? Que es más abstracto, ¿no? Y por las propiedades yo puedo intercambiar, ¿no? Yo puedo intercambiar, recuerden que yo puedo intercambiar los medios, puedo intercambiar todo eso, pero al haber la correspondencia podemos utilizar las propiedades y hacer todo uso de ellas en todo eso. ¿Cuáles propiedades? Las que están dadas acá. Vamos a colocar aquí y aquí vamos a colocar porque no crean que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de o sea, ellos me dan la propiedad, la proporción, entonces yo puedo dar eso. ¿Sí? A veces me dan los números, eso generalmente en triángulos, entonces yo voy dividiendo, entonces los cocientes que me dan la misma razón, voy viendo la proporción. Profe, disculpe, allí en el ejercicio 2 sería que A es proporcional con B y invirtiéndolo sería que B es proporcional con A. Sería invirtiéndolo. A es a B. Ajá. A es a B como X a Y. Exacto, Y después el otro es invirtiendo la posición. El numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Eso está aquí dentro de las propiedades que acabamos de observar. Vamos a ver, aquí. Una más arriba. Están las propiedades. A es a B, como C es a D, entonces yo puedo decir, ¿dónde está? ¿Dónde está que me la invierten? Aquí está. La número 2. A es a B como C es a D. Pero yo puedo, entonces quiere decir que yo puedo escribir que B es a A como D es a C. No van a dar la misma razón, pero siguen siendo proporcionales. ¿Okay? Siguen siendo proporcionales. Ejemplo, aquí cuando estamos con los numeritos. Cuando me están dando los numeritos, observamos que si yo invierto, ¿okay? Este va a dar, en vez de darme 2, me va a dar es un medio. Pero al invertir aquí, también me va a dar un medio. O sea, tiene la misma razón, son proporcionales. Concepto de proporcionalidad. Dan la misma razón. Pero aquí está numéricamente, pero recuerden que es un concepto un poquito más abstracto, ¿no? O sea, lo puedo generalizar, puedo llegar a conclusiones sin necesidad de saber medidas. Sin necesidad de saber medidas.
Si me dan las medidas, mucho mejor. Como por ejemplo, les voy a mostrar acá. A ver, por aquí. Por ejemplo, en este ejercicio que está acá. ¿Okay? Aquí me están dando dos triángulos que están ahí medio pegaditos. ¿Okay? Entonces, este ejercicio se demuestra por proporcionalidad. Porque demuestra proporcionalidad, ya veremos más adelante en qué consiste, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos dividiendo estos dos segmentos, dividimos estos dos segmentos, entonces cuando veamos que coincide la razón, por ahí nos vamos a meter. Ya hablaremos de este ejercicio un poquito más adelante. ¿Okay? Pero en este otro, ya me vine para acá, pero en este otro, fíjense que no me, aquí, bueno, sí me dan medidas, al final sí me dan medidas también, porque me dan las medidas, me dicen que son iguales, que me están hablando de igualdad de segmentos, miden lo mismo, me dan dos medidas por acá, que por ahí también nos podemos ir, ¿verdad? Pero sí, ya veremos, son los dos ejercicios de la próxima tarea. Entonces, perdón. ¿Alguna otra pregunta aquí? Seguimos entonces. Vamos con, estamos en la, vamos a llamarlo así, vamos a pintar aquí un poquito esto. No sé, en la diapositiva o en la lámina, no sé cómo la quieren llamar ustedes. Número 8. Teorema, no, todavía no, ya en la 11 que tenemos el teorema fundamental. Bueno, esto también nos ayuda, el teorema de Tales. El teorema de Tales. Si S y S' son dos rectas secantes a un haz de rectas paralelas, varias rectas paralelas, ¿sí? y estas dos rectas S y S' son secantes a todas esas rectas, ¿sí? A las de rectas paralelas, L1, L2 y L3, de arriba hacia abajo, L1, L2 y L3, entonces los segmentos determinados sobre S son proporcionales a los segmentos determinados sobre S'. El segmento AB, ¿okay? Aquí está, el segmento AC, perdón, yo voy a decir más es este. AC es proporcional a CE, perdón, AC es ACE como BD es AD. Estos son los que corresponden. Estos son los que corresponden. Este corresponde a este y este corresponde a este. AC es ACE como BD es AD. En proporcional. Este es a este como este va a ser este. No me están dando las medidas, sino que me están diciendo que esto siempre se cumple. Si yo tengo rectas paralelas, y yo trazo acá, ¿okay? O sea, esto que está aquí, ahí eso va a ser proporcional. Ya podemos observar que este teorema, el teorema de Tales nos va a servir, nos puede servir para el ejercicio que les mostré ahorita, que es algo similar, que no vaya rectas paralelas y de secante que se unen por allá y se forma un triángulo. Pero podemos verlo como recta secante. ¿Sí? Entonces, este segmento es a este, como este es a este. Segmentos proporcionales entre paralelas. Entonces, no me están dando medidas, no me dicen cuánto miden, pero es un teorema que yo puedo utilizar cada vez que yo veo unas paralelas. Me dicen que son paralelas, y yo aplico el teorema de Tales. ¿Sí? Y como una consecuencia del teorema de Tales, tenemos el teorema fundamental de semejanza, que lo veremos un poquito más adelante.
Seguimos con este primer principio. Si una línea es paralela a un lado de un triángulo, entonces estos determinan a los otros dos lados proporcionalmente. Este segmento que está aquí es paralelo a este segmento que está aquí, entonces por el teorema de Tales, por eso se llama al principio una consecuencia del teorema de Tales, este segmento es a este como este es a este que está aquí. O sea, voy a quitar AD es a DB como AE es a B, a S. Es una consecuencia del teorema de Tales. Y llevada a un triángulo, podemos llamar el teorema de Tales y tenemos la proporcionalidad. Y cada vez que tengamos un segmento paralelo a un lado, lo tenemos acá, lo podemos tener acá. Por ahí no hemos visto circunferencias inscritas en un triángulo, pero si yo tengo una circunferencia inscrita en un triángulo, también, también me da proporcionalidades, pero no lo tengo escrito por aquí en ningún lado. Esto ya me salió, estaba viendo videos en YouTube, en el televisor, y me salió ese video, y me lo puse a ver, y el profesor que estaba explicando hablaba de, él lo llama el teorema del paraguas, algo así, como si tuvieran paraguas aquí adentro. Entonces habla de la igualdad de segmentos y en realidad lo que estamos es una consecuencia del teorema de Tales. El teorema de Tales, ¿por qué? Porque esto sería una recta tangente, entonces el segmento cae en forma perpendicular, aquí también sería tangente, cae en forma perpendicular, y si cae en forma perpendicular, ese segmento que se va a formar ahí es paralelo a este, entonces por el teorema de Tales esos segmentos son proporcionales. Además de eso, la correspondencia. Este corresponde a este y este corresponde a este. Y todas las propiedades que tenemos allá, o sea, aquí podemos utilizar, podemos invertirlo, que siguen siendo proporcionales, no a la misma razón, pero siguen siendo proporcionales. Puedo cambiar los extremos, puedo cambiar los medios y siguen siendo proporcionales, no a la misma razón, pero siguen siendo proporcionales. Recuerden que así está ya en las propiedades. Eso es bien interesante porque a lo mejor yo consigo esto, pero necesito la proporción que este esté aquí y este esté aquí, entonces se mantiene la proporcionalidad, no a la misma razón, pero siguen siendo proporcionales. Recuerden que puedo cambiar los extremos, puedo cambiar los medios. Es decir, este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando pasa a dividir, podemos hacer. Y sigue siendo, se mantiene la igualdad, ¿okay? Entonces siguen siendo proporcionales, no a la misma razón, pero siguen siendo proporcionales. Esas cosas las podemos usar cuando yo quiero llegar a una conclusión o al llegar o conseguir la medida de un segmento, como en el ejercicio número 1 que van a tener que hacer. Ajá, vamos con otro principio. Si una línea divide proporcionalmente a dos lados de un triángulo, entonces la línea es paralela al tercer lado. Es como leer este principio al revés. Vamos a decir que hay un sí solo si esta línea me determino o averiguo o coincido la conclusión de que me dan segmentos proporcionales, ¿okay? De la aplicación del teorema de Tales, este segmento es paralelo a este. ¿Okay? Si ya yo sé que son paralelos, puedo asumir, pero si yo sé que son proporcionales, entonces yo puedo decir que ese segmento me da paralelo al segmento opuesto. El tercer segmento, o al tercer lado del triángulo. El principio, que son consecuencias del teorema, en este caso de Tales, si D y E son puntos medios de dos lados de un triángulo, y la recta que une
AD y E es paralela al tercer lado. A ver, ¿por qué? Porque si estos son puntos medios, este segmento mide lo mismo que este segmento, entonces al hacer la razón entre ellos dos me da 1. Si este mide 5, este mide 5. Si este mide 8, este mide 8. Entonces la razón entre los dos da 1, lo mismo pasa de este lado. La razón da 1, entonces quiere decir que son proporcionales, hay correspondencia, por lo tanto este segmento que está acá es paralelo a este segmento que está acá. Entonces dicen que el segmento que pase por los dos puntos medios, por puntos medios de dos lados de un triángulo, siempre es paralelo al otro lado. Consecuencia del teorema de Tales. Sea cual sea el triángulo. Si tengo los puntos medios de dos lados, sea triángulo rectángulo, obtusángulo, cualquier tipo de triángulo, no necesariamente isósceles. Aquí está muy isósceles el triángulo, pero bueno, cualquier triángulo. Cuarto principio número 4. La bisectriz de un ángulo de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos que son proporcionales a los lados adyacentes. De este modo, en el triángulo ABC, si AD, fíjense que esto, ojo con este principio, página 12. Pueden usar por aquí usando este principio, en el ejercicio 8, que van a hacerlo, este sale, ¿verdad? Sale bastante rápido. Pudiera usarse, pero están hablando de bisectriz. Divide, vamos a decir, ¿verdad? La bisectriz de un ángulo de un triángulo, divide al lado opuesto en segmentos que son proporcionales a los lados adyacentes, es decir, este es a este como este es a este. Estos son los lados adyacentes, vamos a ver, aquí está, el segmento AB es al segmento AC, como el segmento BD es al segmento DC. Proporcionales con respecto a estos lados. La correspondencia es con respecto a los lados adyacentes. Y ya conocida esas características, teoremas, principios, propiedades de la proporcionalidad, de razón, comenzamos ya con lo que sería semejanza de triángulo. A semejanza de dos figuras son semejantes si tienen una misma forma, aunque no el mismo tamaño, no las mismas medidas, sino tienen la misma forma. Recuerden que si tienen el mismo tamaño, hablamos de congruencia en el caso de los triángulos. Es decir, una figura es modelo a escala de la otra, más pequeña, la otra más grande. Entonces hay la escala que vendría siendo la razón de proporcionalidad. Semejanza de triángulos, dos triángulos son semejantes. Ahí se me inventó eso. Si los lados son respectivamente iguales, la proporcionalidad, la razón, ¿verdad? Que sus ángulos son iguales. Ahí se me inventó eso. Las razones son, vamos a mirarlo acá, pues se me inventó allá. ¿Okay? Míralo en el triángulo. Aquí tengo estos dos triángulos. Tengo el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C'. Y estos tres, si los ángulos correspondientes, este ángulo correspondiente a este a este o cualquiera, o sea, los tres ángulos de acá
coinciden con los tres ángulos de acá, ya podemos decir que son semejantes. ¿Okay? Semejantes. Ahora, recuerden que cuando los tres ángulos coinciden, puede ser también congruente, pero la proporcionalidad o la razón no da uno. El segmento AB, o sea, si este ángulo coincide con este y este ángulo coincide con este, entonces este segmento debe corresponder con este en proporcionalidad. O sea, este entre este debe ser igual a este entre este, por ejemplo. Pero vamos a los criterios para que quedemos más claros en eso, voy a hacer un momento eso. Ajá. Lados homólogos se le dicen en semejanza, en lados correspondientes se le dicen lados homólogos. Son los lados que se oponen a los ángulos iguales. En el triángulo ABC y en el triángulo A'B'C'. Son lados homólogos, BC y B'C', AB y A'B'B', CA y C'A'. Vamos con un ejemplo para que lo veamos más claro. Vamos con un ejemplo, yo creo que ya por aquí, todavía aquí seguimos. Yo creo que después que vienen los ejemplos. Okay. Razón de semejanza es la razón de dos lados homólogos. AB es AB', como BC es ABC', como CA es AC', lados homólogos. Recuerden que si yo cambio los extremos, los medios, se mantiene que son proporcionales a razón distinta. A razón distinta. Dame un chancecito. Disculpen, me estaban avisando que no llegó el bonito de guerra. Disculpen. Entonces, lados homólogos, podemos decir, son los que coinciden. Este es a este, ya vamos por aquí. El teorema fundamental de la existencia de triángulos semejantes, lámina 16, dice, toda paralela a un lado de un triángulo forma con los otros lados dos triángulos semejantes al primero. Este triángulo está acá, esta recta paralela, este segmento paralelo, me forma otro triángulo que es semejante a esto. Ya al tener esto lo puedo decir, que lo podemos ver por ángulos alternos internos entre paralelas, este coincide con este es un ángulo común. Ya estamos observando que los tres ángulos son comunes, o coinciden o corresponden, entonces podemos decir aquí que son ángulos correspondientes. Entonces, ¿cómo serían los lados homólogos? A es AB, AB es AEN. Este segmento es homólogo a este segmento que está aquí. Esa es la proporcionalidad que nos va a decir la razón de semejanza. ¿Okay? Recuerden que aquí puede intercambiar, pero la razón de semejanza es la razón que coincide con los segmentos de un triángulo y del otro triángulo. ¿Okay? Yo empiezo a dividir,
Entonces vamos un momentito para allá para que veamos. Yo creo que ya aquí ya vienen los ejemplos. Todavía no, entonces vámonos para que... Y para acá. Quiero específicamente este. En este que está aquí. Independientemente de lo que nos estén pidiendo, ¿no? Pues yo aquí, este ejercicio se hace por semejanza, ¿no? Pero miren que el segmento, este que está acá, 12, ustedes, si yo digo este con este que está aquí, me da 1. Pero este 8, obviamente 18 con 18 también me da 1, pero este 8 con este otro segmento que está acá, el que mide 27, no me da 1. Entonces esa no es la razón de proporcionalidad. Yo voy a agarrar, vamos a agarrar este segmento, vamos a dividirlo entre 18. El 9 de arriba, ¿cuánto es 12 entre 18? Mitad de 12, 6, mitad de 18, 9, mitad de 2, mitad tercera de 6, 2, de 12 entre 18, daría la razón sería 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios. 12 sobre 18 sería 2 tercios. Y 8 sobre 27 no tiene mitad. Entonces, si hacemos 8 entre 12, también da 2 tercios. Y 18 entre 27 también da 2 tercios. Entonces, la razón de semejanza de estos dos triángulos es 2 tercios. Y dijimos, entre este es homólogo a este. Este segmento es homólogo a este. Este segmento es homólogo a este. Y el segmento este que está aquí, del triángulo de arriba, es homólogo a este que está acá. Recuerden que este segmento pertenece a los dos triángulos. Cuando yo digo que este es homólogo a este, estoy hablando en el triángulo B o ABD. Yo lo tomo de aquí con respecto a este. Y cuando lo tomo de aquí con respecto a este, estoy hablando del segmento del triángulo BCD. Es importante el orden de las letras, que ser homólogo. Este ángulo corresponde con este, es homólogo con este ángulo, o corresponde con este ángulo que está aquí. Entonces, esta es la igualdad. Por ahí se hace este ejercicio más o menos, por semejanza. Ya veremos qué es lo que necesito para decir que los triángulos son semejantes. Ya estamos observando que con la semejanza es suficiente. Entonces, lo que me están diciendo aquí, recuerden que una característica para hacer dos triángulos semejantes, una condición, ¿okay?, es que los ángulos correspondientes sean iguales. Los ángulos correspondientes son iguales y aquí tenemos la proporcionalidad. Los lados homólogos y la razón de semejanza. Observemos que aquí no me están dando medidas por ningún lado y estamos utilizando proporcionalidad. Entonces este teorema se puede utilizar dentro de la resolución de los ejercicios. Aquí tenemos, ahora sí estamos con los criterios de semejanza. Recuerden que los criterios de semejanza me dicen, o sea, yo no tengo que verificar todo, basta con verificar algunos dados, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si dos ángulos son correspondientes, o son iguales, ese es el criterio ángulo-ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. ¿Okay? Y si ya yo sé que dos ángulos, el primer ángulo coincide con el primer ángulo de allá, el segundo con el segundo, entonces el tercero coincide, porque la suma debe dar 180, entonces como todos son iguales, el tercero también debe ser igual. Por ese lado se puede demostrar este criterio, pero no vamos a hacer la demostración.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si en este triángulo que está aquí, estos dos triángulos me están diciendo que el ángulo en B coincide con el ángulo en B' y el ángulo en A coincide con el ángulo A', ya yo puedo decir que esos dos triángulos son semejantes, la notación. Ya no utilizamos el signo de igualdad, porque recuerden que cuando utilizamos el signo de igualdad estamos hablando con el slash, estamos hablando de correspondencia, y aquí estamos hablando de semejanza. Este es el símbolo de semejantes. ¿Sí? ABC es semejante, lo leemos así. El triángulo ABC es semejante. Y es importante el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque el ', en A coincide con el ángulo en prima, el ángulo en B coincide con el de B', el ángulo en C con el de y eso ya, esta escritura también me dice cómo son los lados homólogos. Por ejemplo, el segmento AB es homólogo al segmento A'B'. El segmento BC es homólogo al segmento B'C'. Yo quiero decir, el segmento AC es homólogo al segmento A'C'. Ahí pues tienen las letras similares, pero eso se generaliza para cómo se llamen las letras. Si a mí me dicen que un triángulo el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, DF, sí. DF, entonces yo digo el ángulo en A es igual al ángulo en D. El ángulo en B es igual al ángulo que corresponde, ¿verdad? Al ángulo, al ángulo en B está en el medio está ya F. Y el ángulo en C es igual al ángulo en lado homólogo si yo digo aquí, yo selecciono en el primer triángulo, como está escrito, selecciono AB, homólogo a, ya serían las dos primeras letras de F. Las dos segundas letras, o la primera y la última, AC, homólogo a DF, DE. Y me faltaría BC. BC, homólogo a primera, segunda y tercera letra, Supongamos que yo necesite, si yo mantengo ese orden, ese sería orden, ¿okay? Si yo necesito es hablar del segmento CA es homólogo a ED. A veces es importante el orden, ¿no? Depende de lo que estemos trabajando, ¿no? Pero como AC mide lo mismo que CA, entonces ahí no hay problema. ¿Okay? Vamos otra vez para acá. ¿Hay alguna pregunta ahí?
No, profe. Ok, dos triángulos son semejantes si se tiene un ángulo agudo igual. Perdón, dos triángulos rectángulos. Y ya yo sé que los triángulos rectángulos, ya yo sé que tienen un ángulo común, que es el de 90 grados. Entonces basta con demostrar que uno solo de los otros dos ángulos corresponde, ¿no? Porque sería el mismo criterio de ángulo-ángulo, ¿no? O sea, una consecuencia de este criterio, eso se llama un corolario, ¿no? Dos triángulos isósceles son semejantes y tienen igual el ángulo opuesto a la base. Los triángulos son isósceles, no que todos los triángulos son isósceles. Recuerden que si son isósceles, este ángulo es igual a este. Y aquí este ángulo es igual a este. Entonces, si yo consigo demostrar que el ángulo opuesto a la base, como están hablando de este ángulo que está aquí, es igual a este ángulo que está aquí, ya yo puedo decir que esos dos triángulos son semejantes en el caso de que sean isósceles. En caso de que sean isósceles. ¿Por qué? Por lo mismo, por la suma interna de los ángulos de los triángulos, los ángulos de un triángulo da 180 grados. O sea, entonces, pero como todos son iguales, sería igual a dos veces cualquiera de ellos, ¿no? Más este es 180. Y aquí también pasaría lo mismo. Este más dos veces uno de ellos es 180. Y como este igual a este, lo tachamos, lo igualamos y me quedarían que estos ángulos van a ser iguales. Por ahí se hace la demostración muy sencillita, muy rápido, ¿no? De esto que está aquí, son dos triángulos isósceles. Todos los triángulos equiláteros son semejantes. Recuerden que en los triángulos equiláteros, en todos los triángulos equiláteros, los ángulos internos todos son iguales a 60 grados. O sea, sus ángulos son iguales. Recuerden que un triángulo equilátero es un polígono regular. Tiene sus lados iguales y tiene sus ángulos iguales. Buenas noches, profe. Ángel Sánchez por aquí. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Y todos los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Dos triángulos de lados respectivamente paralelos son semejantes. Yo le voy a verificar que este lado es paralelo a este lado, que este lado es paralelo a este lado y este lado es paralelo a este, entonces ya yo puedo decir tranquilamente que esos dos triángulos son semejantes. Esos serían lados homólogos. Los lados paralelos son lados homólogos. Ahora, si dos triángulos son semejantes, no significa que tienen que ser sus lados paralelos. Porque este lado puede estar rotado de alguna manera, o como el del ejemplo, el del ejercicio, que dice que esos no son paralelos para nada, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver por dónde vamos. Vamos bien. Muy bien. ¿Qué hora es? Vamos a ver los criterios para que dejemos la parte de los ejercicios cuando regresemos, ¿no? Ajá, yo creo que va a dar tiempo nada más para esta presentación. Tenemos el criterio lado, ángulo, lado, y los triángulos tienen un ángulo congruente y los lados que forman a ese ángulo, ¿verdad? Son proporcionales, no iguales, pues si son iguales está el criterio lado, ángulo, lado de triángulos congruentes, pero si son proporcionales, es decir, entonces son semejantes. Entonces, el segmento AB es A'B', como BC es a B'C'. Lados homólogos. Este lado es homólogo a este lado es homólogo a este. ¿Okay? O ya yo sé, de alguna manera, o yo tengo la medida, o de alguna manera sé yo que la proporción de aquí con este es igual a la proporción, a la razón, perdón, de este con este. Entonces ahí tengo yo la proporcionalidad, el lado homólogo y el... Entonces la razón de semejanza, es la razón de una de sus proporciones, el cociente de dos lados homólogos.
casi siempre del triángulo que se ve más grande entre el triángulo que se ve más pequeño. Pero si lo hacemos al revés, sigue siendo razón. La razón de semejanza dependiendo de cómo lo señalemos, de aquí para allá que de allá para acá. Recuerden que cuando yo hago la anotación, vamos a ver por aquí está. Y yo hago la anotación de este triángulo a este triángulo, el cociente tiene que ser los lados de este entre su lado homólogo de acá. Si lo escribo al revés, el cociente sería el lado del que está acá entre el que está allá, siempre. De izquierda a derecha, como leemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que es lo mismo, que no sé qué más. Esto es una semejanza. Si escribimos al revés, estamos cambiando la razón de semejanza. Escribimos primero este triángulo y después el otro triángulo, estamos cambiando la razón de semejanza. Siguen siendo los mismos lados homólogos, los ángulos son correspondientes, pero lo único que va a cambiar es la razón de semejanza. La razón, recuerden que es el cociente entre dos lados homólogos. Un número. Ya estamos aquí con el lado ángulo-lado. Vamos con el otro criterio. El tercer criterio, si los triángulos tienen respectivamente sus tres lados proporcionales, entonces son semejantes. Que es el criterio lado. No son iguales, porque si son iguales, si la razón de proporcionalidad es 1, estamos hablando de triángulos correspondientes. De triángulos congruentes, triángulos congruentes, pero si son proporcionales a la misma razón, entonces los triángulos son semejantes. A, B, C, sabemos que son proporcionales, entonces podemos decir, ahí ya están dados los lados homólogos y tenemos lado. Entonces tenemos tres criterios para todos los triángulos. El de ángulo, basta con dos ángulos, ¿okay? El de lado, y el de lado. En ángulo me hablan de la medida de los ángulos, en todos me hablan de las medidas, pero en ángulo, cada vez que me hablan de ángulo es que las medidas son iguales. En cambio en los lados es que los lados son homólogos. Entonces cuando hablamos de homólogo estamos hablando es de esta. Que el cociente, la razón de dos homólogos es igual al cociente o a la razón de otros dos homólogos. Cuando hablamos de lados. Si hacemos esto y tenemos las medidas y ese cociente nos da 1, o nos dicen, sin tener las medidas, nos dicen que da 1, estamos hablando es de triángulos congruentes. Esos son los criterios. Aquí están hablando de los triángulos rectángulos, primer caso, los criterios para cuando tenemos, o casos cuando tenemos un triángulo rectángulo. Basta con uno solo de los ángulos, ¿no? Yo tengo dos ángulos, los ángulos rectos, si ya tengo un ángulo, me faltaría otro ángulo para hablar de que son congruentes, en el caso semejantes, perdón. Hablar que son semejantes. Vuelvo a recordarles que la congruencia de triángulos es un caso específico de la semejanza. ¿Sí? De la semejanza, pues la razón es 1, pero cuando nos dan los datos, si yo no tengo las medidas y tengo los valores y me dan la igualdad como datos, entonces ya yo puedo hablar de semejanza y no de congruencia, porque no tengo las medidas para decir, o no tengo la razón, la proporcionalidad, la constante de semejanza. El segundo caso, del caso de triángulo rectángulo, es el caso donde tengo los dos catetos. TCC están hablando de los catetos. Recuerden que los catetos son los lados que me forman en el ángulo recto. Y los catetos correspondientes son
proporcionales, o sea, son homólogos, entonces estamos hablando de que basta con eso, que es lado a lado, pero los catetos son proporcionales, entonces ya podemos decir que son el triángulo, porque es el equivalente al lado ángulo lado. Lado ángulo lado en semejanza de triángulo. Y el tercer caso, uno de los catetos y la hipotenusa. Los dos triángulos tienen un cateto y sus hipotenusas proporcionales, entonces son semejantes. Son semejantes. Son proporcionales, basta con tener esto. Ahí sí, este sí es un poquito distinto a los criterios que tenemos anteriormente, pero no. Si yo tengo este o este lado, deja este homólogo y estos son homólogos, hipotenusas homólogos, entonces ya estamos hablando de proporcionalidad, de semejanza. Ya en un triángulo rectángulo tenemos esa característica o eso dentro de la hipótesis, ya podemos decir, o ya está demostrado en algunas de las proposiciones, ya podemos decir que los dos triángulos son semejantes. Ok. Seguimos con la semejanza de triángulos. Si yo tengo proporcionalidad, vamos a hablar de las proporcionalidades de las alturas de dos triángulos semejantes. Me falta también la del perímetro. Los triángulos, me están dando que esos triángulos son semejantes, fíjense, el simbolito. No me están hablando de congruencia, sino de semejanza. Por ser triángulos rectángulos, un ángulo agudo congruente, entonces sus correspondientes alturas son proporcionales a sus lados. Hablando aquí de la altura. Esta de la altura mantiene la proporcionalidad. Segmento BD, segmento a sus lados BD y B' van a ser homólogos bajo la misma proporcionalidad o por la misma razón de semejanza de los triángulos. Y aquí ya siguen los ejercicios. No está dado por ningún lado, pero si lo pasé por alto, también es cierto que dos triángulos cuando son, vamos a ver por acá, eso proviene de eso. Si dos triángulos son semejantes, sus perímetros son homólogos. Por eso, bueno, la suma de sus perímetros son homólogos. ¿Qué significa? Que el cociente del perímetro de acá con el de acá me va a dar la misma razón de semejanza de esto que está acá. La suma de los tres lados, pues recuerden que la suma sería la suma de los tres segmentos de aquí arriba. Es proporcional a la suma de los tres segmentos de aquí abajo. La suma de los tres segmentos de aquí abajo es el perímetro de este triángulo. Vamos a ponernos para allá para escribirles eso, para que quede, que no lo coloque en ningún lado, que para que les quede por acá. Vamos a ver. No voy a tener la figura, pero vamos a hablar. Triángulo. Hablamos de perímetro. Que sería, quinto lo demás, perímetro. Disculpen los acentos, pero aquí yo tengo el triángulo ABC semejante al triángulo DEF. ¿Sí? Entonces AB
es ADE, como AC es ADF, como faltaría BC, ¿verdad? BC son los lados homólogos que me dan la proporcionalidad. ¿De dónde saqué esto? De la posición de las letras en la semejanza como me la están diciendo, ¿verdad? AB son las dos primeras letras, entonces las dos primeras letras de aquí es su lado homólogo de entonces AB más AC más BC es el perímetro del triángulo ABC. Perdón. Y del otro triángulo tenemos los denominadores que serían DE más DF más EF, es el perímetro del triángulo DEF, ¿cierto? Entonces, ¿okay? Vamos a llamar a esto y el perímetro del triángulo ABC vamos a llamarlo P1 y este vamos a llamarlo P2. Entonces P1 dividido entre P2 son homólogos de alguna manera, no son homólogos, bueno, son lados, pero sí son proporcionales a la misma, o su razón es igual a la razón de semejanza, es decir, igual a AB entre B, vamos a copiarlo de acá para que no escribir tanto. AB, P1 a P2, el perímetro. Entonces, esto que está aquí es bien interesante, yo no voy a guardar este archivo, ahora que no se me vaya a la luz. Ese que está, ese sí nos da para este ejercicio que es el que van a hacer ustedes. Entonces, si yo sumo 12 más 8 más 18, eso da 38. ¿Okay? Y el otro triángulo, las medidas son 18, 12 y 27. No me acuerdo. Alguien que haga un capture ahí rapidito. Para que me Correcto, brother, correcto. Ya, listo. Ok, para que me dicte esos números. En el primer triángulo, si agarramos el triángulo de arriba, por ejemplo, en el ejercicio 8 de la guía, de la segunda guía. Sin acento, ya saben que tengo problemas con el teclado para poner el acento. En el primer triángulo, el perímetro 1 sería igual a 12, si no más recuerdo, más 8 más 18. ¿Casi? Es 38. Correcto. Y en el perímetro 2 tenemos 18, 12 y 27. ¿Eso es así? Es correcto, así es. Ok, entonces la suma de 18 más 12 da 30, más 27 da 57. Creo que no me equivoqué. 18 más 12, 30, 27, 57. Entonces, P1 entre P2, todo esto hay que justificarlo, ¿no? P1 entre P2 sería 38 entre 57. 18, 12 y 27 es así. 12, 18, 12 y 27, 57, correcto. Así, correcto. Novena par, 38
12, 20, 18, 38. Ok. Vamos a ir para allá porque me entró una duda de pronto. Una duda dudosa. Ok. 12, 18 y 8 son 30, 20, 38, correcto. Y 12, 18, aquí está 30, más 27, eso es así, claro. Entonces, esa razón debe ser la misma razón de los demás. Una correcta debe ser así. ¿Okay? 38 entre 57, pero eso 0.6, profe. 0.6. Bueno, Correcto. 0.6. Pues ya tenemos. El 0, ese 0.6 debe me da pie para buscar yo qué cociente me da 18. ¿Verdad? Aquí los tenemos los 12 entre 18. ¿Cuánto es 12 entre 12? No, porque da 1. Pero ¿cuánto da 12 entre 18? Alguien que me diga, a ver si es verdad. Cuánta belleza. Igual, profe. 0.6. 0.6. ¿Cuánto da? Ya sabemos que es 12 entre 18. ¿Cuánto da 8 entre 12? 0.6. Igual, profe. ¿Y cuánto da? ¿Cuáles me faltaría? El 18 entre 27, que casualmente los coloqué en el orden que van. Correcto. Inconscientemente, o me traccionó el subconsciente. Da 0.6. Ahí tienen. Queda Entonces, lo y mismo. ahí quiere decir que esos dos triángulos son semejantes. Fíjense. Se lo estoy mostrando aquí para que no se me vayan a ir por la ley del coseno, ni la ley del seno, ni nada por el estilo. El que me haga ese ejercicio por la ley del coseno, queda bien coseno. Se lo coloco mal. Es por semejanza. Entonces, utilizando esta característica del perímetro, ese ejercicio sale volando. Volando. Claro, hay que ir haciendo las proposiciones y la justificación, igual como los ejercicios de congruencia. ¿Okay? Y voy a aclarar de una vez, no es necesario hacerlo todo, porque en los criterios me dicen que yo no tengo necesidad de hacerlos todos. Basta con determinar, en este caso como estoy hablando, bueno, sí, todo, porque voy a utilizar criterio lado, lado, lado. Lado, homólogo. Entonces este lado es homólogo a este lado es homólogo a este. Entonces ya al determinar el lado homólogo, tengo el primer criterio, lado. Otro lado, ya lo veremos cuando hagamos los ejercicios que están planteados acá. ¿Okay? Están planteados el rectángulo, ya lo vimos, ya vimos este, y quedamos aquí en este ejercicio. ¿Okay? Vamos entonces a hacer una pausa para que vengamos fresquitos, ¿okay? Y veamos la resolución y el análisis de estos tres ejercicios. Yo creo que hay 1, 2 y 3, 4 ejercicios. ¿Okay? Lo vemos ahorita cuando vengamos de la pausa comercial que vamos a hacer. ¿Parece? Sí, profe. Ok, profe. Sí, está bien. Y así estiramos, vamos a comer un sanchito. Ahí toca pancito aquí. Vamos a dejar de compartir para que no se vea esto tan feo. Apago la cámara para que no se sigan viendo mis rostros feos. Y según el reloj de la computadora, que está un poquito adelantado, son las 7:41, creo que es así, 42, por ahí. Estamos aquí a las 8. Nos vemos a las 8 ahorita. Apago el micrófono. No.